El sobre llegó un martes. Se deslizó por debajo de la puerta de la pequeña habitación. Era el cuarto que le habían dado a Eleyanena Voss en el ala este de Ashford Park. No era realmente una habitación, sino un armario de ropa blanca reconvertido. Todavía olía a cedro y a lavanda vieja. Su única ventana daba al patio de los establos, en lugar de a los jardines de los que las otras mujeres hablaban con tanta y silenciosa reverencia. Llevaba 11 días en Ashford Park, y en esos 11 días había aprendido 3 cosas con certeza. El duque de Ashford era un hombre que entendía el peso exacto de un insulto. Su ama de llaves, la señora Doyle, ejecutaba esos insultos con la eficiencia de alguien que llevaba muchos años haciéndolo. Y la cocina, la vieja cocina, la que llamaban la ruina, estaba escondida detrás de la lechería. Estaba unida al ala este como una extremidad olvidada. Y no se había usado en mucho tiempo. El sobre contenía una sola tarjeta. Estaba escrita con la letra de un escribano, no con la del propio duque. Eso le dijo algo sobre la seriedad con la que la estaban tomando. La señorita Voss quedará a cargo de la cocina este con efecto inmediato. Deberá gestionar sus propias provisiones. Cualquier solicitud de fondos debe presentarse por escrito al señor Hartley, y será revisada a discreción del duque. Lo leyó 2 veces. La dobló una vez por el pliegue que ya tenía. La dejó en el estrecho estante sobre el catre que le servía de cama. Luego fue a buscar la cocina. Le llevó más tiempo del que debería. Nadie se ofreció a enseñársela. Y cuando detuvo a un joven lacayo en el pasillo para preguntar, él la miró con una mezcla de lástima y vergüenza. Luego le señaló una puerta baja al final del corredor este. Estaba medio oculta detrás de un perchero roto que nadie se había molestado en mover. La puerta estaba atascada. Apoyó el hombro contra ella y cedió con un sonido como una pequeña queja. Y entonces se encontró en la cocina este de Ashford Park y comprendió exactamente lo que le habían hecho. La habitación era grande. Eso era lo único generoso que se podía decir de ella. Grande y fría, como se vuelve la piedra cuando se le ha privado de calor durante muchos inviernos. Una frialdad que vivía en las paredes y en el suelo, y en la larga mesa de trabajo de madera que recorría un lado entero. Su superficie estaba deformada y manchada, y en una esquina estaba partida en 2. La estufa era un armatoste de hierro de otra época, y si todavía tiraba bien, no podía saberlo sin intentarlo. 3 de las 6 hornillas estaban agrietadas. La campana de la chimenea estaba negra de humo viejo. Y de algo que sospechaba era un nido de pájaros, y cuando se quedó quieta, oyó débilmente, a lo lejos, el sonido del agua goteando. Goteaba en algún lugar dentro de la pared, con la paciencia de algo que ha aprendido que no será molestado. Los estantes no contenían nada. Solo una vasija de barro con sal rancia y un trozo de estameña roído por los ratones. Se quedó de pie en el centro de la habitación durante un largo rato. Pasó 1 minuto, luego 2. Entonces se arremangó. No había venido a Ashford Park para estar cómoda. Esta era una verdad que había guardado celosamente durante casi 3 años. Una verdad tan interiorizada que había dejado de parecer una decisión. Se había convertido en una especie de clima. Simplemente las condiciones en las que vivía, el clima de su propósito. Había venido a Ashford Park por lo que había sucedido en el molino de Flores Voss. Estaba al borde de Harrow Common. Sucedió el 14 de marzo, 2 años y 7 meses antes de esta mañana de noviembre, por un hombre llamado Clement Voss, que era su padre y estaba muerto, y por un hombre llamado Richard Farrow, el duque de Ashford. Él había adquirido el molino en circunstancias que su padre, al morir, creía legales. Y en todos los años transcurridos, nunca les había dado a Eleyanena o a su madre ninguna razón para creer que lo fueran. Pero esta es la historia de la cocina, y por eso debemos empezar donde empieza la cocina. Encontró una escoba apoyada en la pared exterior, debajo de un canalón roto. Le faltaba la mitad de las cerdas. La usó de todos modos. Barrió la cocina durante 2 horas. Se movió desde la pared del fondo hacia la puerta, con pasadas largas y metódicas. Y lo que reveló bajo la mugre, el polvo de yeso caído y los años de desuso, fue un suelo de buena pizarra galesa. Era de un gris oscuro y sólido.
Solo necesitaba ser visto para entenderse como la base de algo que una vez valió la pena cuidar. Sacó lo peor de la basura al patio de los establos en 2 brazadas. Sacó el nido de pájaros de la chimenea con el mango de un cucharón. Lo encontró oxidándose debajo de la mesa de trabajo. Se subió a un taburete, metió la mano en el tiro de la chimenea y lo despejó con sus propias manos. Salió con hollín hasta los codos. Y con una satisfacción que prefirió no examinar demasiado de cerca. La estufa tiraba mal al principio. Pero luego, a medida que el frío salía del hierro y el aire aprendía a moverse de nuevo por los viejos conductos, empezó a respirar. Era una respiración profunda y constante, que resultaba casi alentadora. Tenía 7 peniques en el bolsillo. No había presentado ninguna solicitud al señor Hartley. No tenía intención de ser revisada a discreción del duque. Caminó la media milla hasta el pueblo, con el abrigo abotonado contra el viento de noviembre. Llevaba la lista en la cabeza: harina, sal, manteca, frijoles secos, cebollas. Y cualquier cosa que el verdulero tuviera, que se estuviera ablandando y por lo tanto fuera barata. En el pueblo solo la conocían como la mujer que había venido a Ashford Park. Había venido en una capacidad poco clara. No era institutriz, ni dama de compañía, ni una sirvienta de ningún tipo evidente. Y el tendero la miraba con la leve curiosidad reservada para aquellos que existían en un territorio social incierto. Gastó 4 peniques y cargó todo ella misma. Eran 2 paquetes de papel y una ristra de cebollas colgada del brazo. Esa noche hizo pan. Era algo sencillo: harina, sal, agua, un poco de manteca para que la corteza no se endureciera demasiado rápido. Y lo hizo en la cocina fría, con la estufa desprendiendo su primer y cauteloso calor. Y se comió la mitad sentada en una caja volcada que usaba como silla, y fue lo mejor que había probado en 11 días. 11 días de comidas tomadas a solas en su habitación, con olor a cedro. De una bandeja que llegaba tarde y se iba temprano. Escuchó respirar a la estufa. Escuchó los sonidos del patio de los establos. Un caballo cambiando de peso, el sonido de un cubo, la voz de un hombre dando una instrucción en voz baja a otro. Y pensó en su padre. Él le había dicho una vez que una buena cocina no es una habitación, sino una disposición. Una voluntad de empezar con lo que se tiene a mano, y de negarse por principio a ser derrotado por la escasez. Lo había dicho como una observación general. Ahora entendía que le había estado enseñando algo específico. Había un gato, no lo había invitado, y no sabía de dónde había salido. Apareció la segunda noche, delgado y profundamente escéptico. Se sentó en el umbral como si se reservara el juicio. No le ofreció nada, se quedó de todos modos, lo que ella consideró una forma de honestidad que podía respetar. Era gris, el gris exacto del suelo de pizarra galesa, y no le puso nombre durante muchas semanas, porque nombrar las cosas crea apego, y el apego crea peso. Y ella ya cargaba suficiente. En aquellos primeros días, comenzó a hacer un cuidadoso inventario, no de la cocina, sino de Ashford Park en sí, sus ritmos, sus necesidades, sus hambres. Había crecido viendo a su padre dirigir un molino, y lo que había aprendido de esa observación era que una gran operación nunca es una sola cosa. Es una colección de pequeñas dependencias, cada una tirando de las otras. Y la persona que entiende las dependencias, entiende dónde reside realmente el poder. Ashford Park empleaba a 43 personas en la finca propiamente dicha. Eso sin contar a los arrendatarios. Era noviembre. El frío apretaba. Y la cocina de la casa principal, presidida por una cocinera llamada señora Farren, llevaba 20 años en su puesto. Y lo protegía con la vigilancia correspondiente. Producía comida para la mesa del duque y el personal de alto rango, y poco más. El personal de menor rango comía por separado. Los trabajadores de exterior, los guardabosques, los mozos de cuadra y los hombres que gestionaban los bosques, las zanjas de drenaje y las vallas, comían lo que traían de casa, o lo que conseguían en el pueblo los días que el tiempo permitía la caminata. La nena se dio cuenta de esto. Se dio cuenta de la manera en que su padre le había enseñado a notar las cosas. No con emoción, ni con ningún cambio visible de expresión, sino con un silencioso registro interno, una anotación
en un libro de contabilidad mental. Un pequeño clic de comprensión. También notó la forma en que los hombres de exterior se movían por las mañanas. La particular deliberación de las personas que están conservando algo, que gastan su energía en el trabajo del día y no tienen reservas para nada que no sea estrictamente necesario. Había visto esa cualidad de movimiento antes. Sabía lo que significaba y de dónde venía. Venía de desayunos fríos y largas horas, y del coste físico acumulado de haber sido alimentados insuficientemente durante muchas temporadas. Venía de ser, en la cuidadosa contabilidad de la finca, una idea de último momento. No registró esto de ninguna manera externa. Simplemente lo añadió al libro de contabilidad que llevaba dentro de sí, junto a las otras anotaciones. Y volvió a la cocina y pensó, a 7 millas de distancia, en las oficinas de un bufete en la ciudad importante más cercana, un hombre llamado señor Grint escribía una carta al duque de Ashford. El señor Grint era el abogado del duque, y la carta se refería a un asunto que el duque había estado gestionando durante algún tiempo con lo que él consideraba una eficiencia admirable: la consolidación de ciertos títulos de propiedad que originalmente pertenecían a la finca Voss. Habían sido transferidos tras la muerte de un tal Clement Voss, y esto ocurrió en circunstancias que el señor Grint ahora se encontraba revisando con un grado de incomodidad profesional que no había anticipado. Alguien había presentado una consulta formal, aún no sabía quién. Escribía con cuidado, porque los hombres cuidadosos escriben con cuidado cuando no están seguros de a qué se enfrentan. Elegía sus palabras como un hombre elige dónde pisa en terreno incierto. Cada una era probada antes de ser escrita. Cada frase estaba construida para admitir lo menos posible, mientras aparentaba admitir todo lo relevante. Era una habilidad que había pasado muchos años desarrollando, y era bueno en ello, pero su mano, notó, no estaba del todo firme. El bolígrafo presionaba más fuerte de lo necesario en ciertas palabras. Secó la tinta 2 veces. El duque recibió la carta un viernes. La leyó 2 veces, de pie junto a la ventana de su estudio. El parque se extendía gris y tocado por la escarcha bajo él. No era un hombre que mostrara sus sentimientos en el rostro. Era una habilidad que había desarrollado durante muchos años, y ahora la llevaba como una segunda piel. Pero había algo en la tensión de su mandíbula cuando terminó de leer. Un leve endurecimiento, que cualquiera que lo conociera bien habría reconocido como preocupación. No había llegado a donde estaba por ser descuidado. El asunto Voss se había resuelto. Estaba seguro de ello. Se había asegurado él mismo. Dobló la carta y la arrojó al fuego. Luego fue a buscar a la señora Doyle para preguntarle si la mujer que habían instalado en el ala este había causado alguna dificultad. No lo había hecho, dijo la señora Doyle. No había pedido nada. No se había quejado de nada. Y se la veía ocasionalmente ir al pueblo y regresar con paquetes. Usaba la cocina este según las instrucciones. Era, dijo la señora Doyle, con una leve nota de algo que podría haber llamado perplejidad reacia, muy silenciosa. El duque no dijo nada. Miró por la ventana. Un cuervo aterrizó en el césped blanco por la escarcha. Se quedó allí, negro y completamente dueño de sí mismo. Luego se alejó de nuevo. Volvió un momento después al mismo trozo de hierba, como si hubiera olvidado algo y hubiera vuelto a buscarlo, y se quedó allí de nuevo con la misma autoridad pausada. El duque lo observó más tiempo del que pretendía. Le dijo a la señora Doyle que lo mantuviera informado. Lo que él y Yanena había encontrado detrás de la lechería y al lado de la cocina este era un jardín amurallado. Había sido abandonado a su suerte durante aproximadamente una década. Lo había encontrado por accidente, siguiendo al gato, al que todavía no había puesto nombre. Lo siguió a través de un hueco en el muro que de otro modo no habría notado, y lo que encontró dentro de los muros no fue la ruina que esperaba, sino algo más complicado que eso. Su estructura seguía allí, los bancales elevados, los árboles en espaldera contra el muro orientado al sur, el barril de agua en la esquina, con solo una grieta en su junta. Las cosas habían crecido salvajes, sí, grama y zarzas, y un romero desgarbado que había colonizado un bancal entero. Pero bajo la maleza, la tierra era oscura y profunda, y cuando hundió los dedos en ella, era extraordinaria. Su madre había cultivado cosas antes del molino,
Antes de todo, su madre había tenido un jardín detrás de la casa en Harrow, y el Elanena había crecido con las manos en la tierra, entendiendo sin que se lo dijeran que cultivar era una forma de paciencia, una paciencia que no esperaba nada a cambio, pero que lo daba todo de todos modos. Su madre creía, lo había dicho claramente, lo había dicho sin vergüenza, que el acto de cuidar algo era su propia forma de oración, no dirigida a ningún destinatario en particular, simplemente un acto de fe en que la cosa cuidada, con suficientes estaciones y suficiente atención, se convertiría en lo que intentaba ser. Elanena no estaba segura de si creía esto cuando era joven. Ahora, de pie en las ruinas de este jardín, con el frío de noviembre atravesando su abrigo, estaba cada vez más segura de que sí. Se arrodilló en el jardín amurallado en noviembre e hizo su segunda anotación en el libro de contabilidad. No le dijo nada a nadie. La parte de la suscripción de esta historia llega ahora, suavemente, como un río que se ensancha brevemente antes de volver a estrecharse. Si te has sentido atraído por el mundo de Elanena y quieres volver a lugares como este, hacer una pausa para suscribirte no te cuesta nada. Y te asegura que la próxima historia llegará a ti sin esfuerzo por tu parte. A principios de diciembre, había establecido una rutina tan asentada e invisible que había dejado de llamar la atención. Y eso era precisamente lo que pretendía. Se levantaba antes que la casa, encendía la estufa y empezaba lo que hubiera decidido hacer ese día. Pan, siempre, en cantidades mayores de las que necesitaba para ella. Sopa de frijoles los lunes, espesa con cebolla y la corteza de cerdo ahumada que compraba barata al carnicero del pueblo. Un agratinado de tubérculos que usaba los últimos nabos de la temporada. Hacía estas cosas y las dejaba en silencio y sin anunciarlo. En olas y envueltas en paños, en el pasadizo cubierto entre el ala este y el patio de los establos, a una hora de la mañana en que el personal de exterior pasaba de camino para empezar el trabajo del día. No dejaba ninguna nota, no pedía nada, simplemente dejaba comida. La primera mañana, las ollas fueron devueltas vacías por la noche, colocadas ordenadamente junto a la puerta de la cocina este. No sabía quién las había traído, y no miró. La segunda mañana, lo mismo, y la tercera. En la cuarta mañana, había un puñado de huevos junto a las ollas devueltas. Estaban envueltos en paja, dejados con el cuidado que se le da a algo que se ofrece, en lugar de simplemente dejarse. Reconoció el gesto por lo que era. No un pago, lo que habría cambiado la naturaleza del acuerdo a algo transaccional y por lo tanto frágil, sino reciprocidad, que es algo completamente diferente. El lenguaje de las personas que han decidido, sin discutirlo, que están en algo juntos. Se quedó en el pasadizo un momento, mirándolos. El gato se sentó a su lado, fingiendo indiferencia. Hizo una tortilla. A los huevos le siguieron otras cosas en las mañanas siguientes. Un manojo atado de tomillo seco, dejado contra la puerta un miércoles. Media roera de queso curado, con la corteza cuidadosamente limpia, colocada dentro de una de las ollas devueltas, con un paño alrededor, como si a alguien le hubiera preocupado el frío. Un cucurucho de papel con manzana seca, del tipo que se guarda en las bodegas durante el invierno. Al abrirlo, olía al calor del verano anterior, conservado de la única manera en que se puede conservar el calor, sellándolo dentro de algo antes de que se vaya del todo. No sabía quién dejaba nada de eso. No preguntó. Usó hasta la última migaja, y todo volvía a salir por el pasadizo cubierto, en forma de algo mejor de lo que había entrado, transformado, como lo son las cosas cuando pasan por una cocina que ha empezado a entender lentamente su propósito. Dentro del jardín amurallado, trabajaba en las horas entre el trabajo en la estufa y la tarde. Limpiaba los bancales de grama y zarzas, podaba el romero. Descubría bajo el caos los huesos ordenados de algo que una vez estuvo extremadamente bien diseñado. Había un invernadero frío contra el muro este. Su cristal estaba roto, pero no del todo. Había un montón de compost viejo en la esquina, junto al barril de agua. Había continuado su lenta transformación sin ayuda humana. Y ahora, descubrió al removerlo, estaba casi listo. En el bancal más al sur, donde el muro retenía más calor,
encontró algo inesperado. Lechugas de invierno, autosembradas de alguna plantación pasada, pequeñas y pálidas, y completamente vivas. Las cosechó como si fueran algo precioso, que lo eran. La señora Hartley, que estaba casada con el administrador del duque y que pasaba la mayoría de sus mañanas en el cuarto de destilación adyacente a la cocina principal, fue la primera en darse cuenta. Era una mujer pequeña y observadora, con la franqueza directa de alguien que había aprendido que la sutileza era a menudo una pérdida de tiempo para todos. Y se dio cuenta, porque su habilidad particular era notar cosas, y porque el personal de exterior, que no era un grupo propenso a comentar sus desayunos, había empezado a aparecer en las últimas semanas notablemente menos pálido. Había un cambio en la calidad del ruido que hacían al empezar el día. Algo ligeramente menos esforzado, un poco más presente, como si alguna reserva interior se hubiera repuesto silenciosamente. La señora Hartley no era una mujer sentimental, y no lo expresó en términos sentimentales, pero pasó por el pasadizo cubierto una mañana de la segunda semana de diciembre. Miró las ollas dispuestas allí, y entendió, sin necesidad de que se lo dijeran, exactamente lo que estaba viendo. Encontró a Eleyanena en el pasadizo una mañana, más temprano de lo que Eleyanena había calculado. Miró a Eleyanena. Miró las ollas cubiertas. Volvió a mirar a Eleyanena. «Los estás alimentando», dijo. Eleyanena no levantó la vista de lo que estaba haciendo. «Hago demasiada comida». La señora Hartley lo consideró por un momento. Tenía la expresión de alguien que decide si creer algo, que sospecha que no es del todo cierto. «La estufa de esa cocina», empezó. «Tira bien», dijo Eleyanena. «Una vez que limpias el tiro». Hubo una pausa. «Los está alimentando», se dijo la señora Hartley en voz muy baja. Y luego se dio la vuelta y volvió por donde había venido. Y Eleyanena no volvió a saber de ella hasta el martes siguiente, cuando un saco de lentejas secas y un papel de hierbas secas aparecieron fuera de la puerta de la cocina, sin ninguna nota. Eleyanena los añadió al libro de contabilidad. El duque vino a inspeccionar la cocina un miércoles de la segunda semana de diciembre, algo que ella había estado esperando, y por lo tanto se había preparado, no haciendo absolutamente nada diferente. Estaba en la mesa de trabajo cuando oyó la puerta. La puerta que ya no se atascaba, porque ella misma había cepillado el borde hinchado y la había vuelto a colgar de sus bisagras. Y continuó con lo que estaba haciendo, que era prensar mantequilla en un molde que había encontrado colgado de un clavo detrás del estante. Porque el trabajo no se detiene porque alguien decida llegar. Él se quedó en el umbral un momento. La cocina estaba cálida. La estufa ardía de manera constante, respirando su calor lento y uniforme en una habitación que había estado fría durante una década. El suelo de pizarra había sido fregado hasta alcanzar algo parecido a su color original. La mesa de trabajo había sido lijada y aceitada. Y sobre ella, además del molde de mantequilla y la propia Eleyanena, había 4 hogazas de pan. Aún se enfriaban de la mañana. Una vasija de la sopa de frijoles que había estado hirviendo a fuego lento desde el amanecer. 2 paquetes envueltos en tela del estofado de lentejas que había hecho con las lentejas de la señora Hartley. Y un plato pequeño en el que había dispuesto las lechugas de invierno del jardín amurallado. Estaban aliñadas simplemente con vinagre y un poco del buen aceite que guardaba en el estante alto. El olor de la habitación era extraordinario. Ella lo miró. Él era alto, anguloso, y se movía con la quietud practicada de un hombre que consideraba importante que los demás lo encontraran ilegible. Su mirada recorrió la cocina lentamente, haciendo inventario, como hacen los hombres acostumbrados a evaluar el valor, y luego se posó en ella. «¿Has hecho cambios?», dijo él. «La he hecho funcional», dijo ella. La corrección no fue agresiva, fue simplemente precisa. Miró las hogazas de pan, miró la vasija de sopa, miró las lechugas. ¿De dónde vienen los productos? Del jardín amurallado. Una pausa. Algo se movió detrás de sus ojos, que ella no pudo nombrar del todo. Y luego desapareció, reemplazado por la familiar suavidad. El jardín amurallado ha estado abandonado durante años. Lo estaba. Ella presionó el molde de mantequilla una vez más, de manera uniforme. «La tierra sigue siendo muy buena»,
El gato apareció de alguna parte. Había estado durmiendo detrás de la estufa, una posición que había adoptado unas 2 semanas después de su acuerdo, y que ahora ocupaba con la autoridad de una residencia establecida. Cruzó el suelo hacia el duque, sin aparente conciencia de que se trataba de una situación social inusual. Se sentó a sus pies y lo miró con la expresión de algo que ha emitido un juicio. Y lo ha encontrado preliminar, pero no del todo desfavorable. El duque miró al gato. «Tuyo», dijo. «Llegó», dijo ella. Él la miró de nuevo. Había algo en su expresión. No era calidez, todavía no. Era demasiado pronto para la calidez, y demasiado complicado para la calidez. Pero era algo que no era la controlada vacuidad que había mostrado al llegar. Algo que era, a falta de una palabra mejor, una pregunta que aún no había decidido hacer. Miró una vez más alrededor de la cocina, a las hierbas colgadas que había traído del jardín amurallado para secar sobre la estufa, a los soportes de los estantes reparados, al nuevo trozo de estameña extendido sobre la ventana para evitar la corriente sin bloquear la luz. Y ella lo vio mirarlo todo con la particular atención de un hombre que revisa una suposición que había mantenido tanto tiempo que había olvidado que era una suposición. Se fue sin preguntar. Para Navidad, la cocina se había convertido en el centro de una revolución silenciosa, del tipo que es invisible hasta que de repente es innegable. Elena había ampliado la gama de lo que hacía, no por ambición, sino por acumulación. Porque a medida que aprendía lo que el personal de exterior necesitaba, y el jardín comenzaba a dar más de lo que esperaba, y a las lentejas de la señora Hartley le siguieron un trozo de cerdo salado del guardabosques y un celemín de manzanas almacenadas de uno de los arrendatarios. El alcance de lo posible simplemente creció. No había organizado nada de esto. No había solicitado nada de esto. Había hecho comida, la había puesto, no había dicho nada. Y el mundo había respondido en el lenguaje que hablan las personas hambrientas cuando no están siendo observadas. Con lo que tenían para dar. La cena de Navidad que sirvió en el pasadizo cubierto no fue algo pequeño. No estaba destinada a ser algo grande. Y el hecho de que se convirtiera en una fue consecuencia del mismo principio con el que había estado operando todo el tiempo. Que cuando alimentas bien a la gente y no pides nada a cambio, tienden a aparecer, y tienden a traer a otros. Y finalmente la mesa es más larga de lo que planeaste. Había 41 personas. Lo sabía porque las contó, de pie en el umbral de la cocina con el gato a sus pies. El vapor subía de la gran olla que había sido contribuida anónimamente un martes por alguien con acceso al almacén de la cocina principal. Había hecho un jamón, había hecho 4 tipos de patatas, había hecho la sopa de frijoles y el gratinado de tubérculos. Y un pudín de pan denso con manzana seca y especiado con lo último de una lata de canela que había estado guardando para algo. Y ahora había decidido que este era ese algo. El jardín amurallado había contribuido con chiribías, las últimas lechugas y una cantidad de romero que perfumaba todo el pasadizo. Los había hecho sentarse a todos juntos. Esto había requerido algo de persuasión. Las personas acostumbradas a existir en sus compartimentos sociales designados no aceptan fácilmente compartir una mesa. Pero el Elena no tenía el don de que le dijeran que no cuando había decidido algo, y el pasadizo estaba cálido, y el olor de la comida era específico y persuasivo. Y al final se sentaron, los 41. La señora Hartley se sentó junto a un guardabosques llamado Marsh, a quien no se había observado previamente sentado junto a nadie. Tom, el mozo de cuadra, que tenía 16 años y había llegado a Ashford Park de una familia que tenía muy poco, comió 3 porciones del pudín de pan. Lo hizo con una seriedad que a Elena le resultaba casi demasiado difícil de mirar directamente. 2 de los hombres de drenaje, que se supiera, no habían hablado con nadie fuera de su pareja de trabajo inmediata en la memoria reciente, estaban inmersos en lo que parecía ser un animado desacuerdo. Discutían sobre el mejor método para almacenar tubérculos durante un invierno duro, una conversación que tenía la facilidad cómoda y practicada de personas que, sin darse cuenta, han comenzado a sentirse como en casa en algún lugar. Una mujer mayor de la lavandería,
cuyo nombre Eleyanena aún no había aprendido, se sentó muy erguida con las manos cruzadas en el regazo. Miró la mesa llena de comida y la mesa llena de gente, y no dijo nada en absoluto. Pero su rostro, que había estado cerrado de la manera particular de los rostros que han aprendido a esperar poco, estaba abierto. Abierto de una manera que sugería que estaba teniendo alguna dificultad privada con la distancia entre lo que había anticipado y lo que realmente estaba sucediendo. Eleyanena lo vio todo. Se quedó en el umbral y lo vio, y también lo anotó en el libro de contabilidad. El duque llegó al final. No lo esperaba, lo cual era inusual. Se había vuelto experta en anticipar los movimientos del duque. Pero era Navidad, e incluso los hombres que han vaciado sus vidas para la gestión del poder, ocasionalmente recuerdan que también son cuerpos que necesitan calor. Y el pasadizo estaba cálido. De una manera que la casa principal, con sus habitaciones formales de techos altos y sus grandes chimeneas que eran más estéticas que funcionales, no había estado en algún tiempo. Se quedó al borde de la reunión y la observó. Se quedó allí el tiempo suficiente para que la gente comenzara a notarlo. Y la conversación cambió, como lo hace cuando una autoridad se hace presente. Más silenciosa, más cuidadosa en los bordes. Pero Eleyanena lo había estado observando desde el umbral de la cocina. Y lo que vio antes de que él supiera que estaba siendo observado fue algo que archivó cuidadosamente en el libro de contabilidad que llevaba dentro de sí. Por un momento, pareció completamente solo. Él la vio observándolo. El momento se selló. Ella le trajo un cuenco de sopa. No le preguntó si lo quería. Lo puso frente a él en la sección de la mesa de trabajo que servía como extremo de la mesa improvisada, y puso un trozo de pan al lado, y regresó a su lugar en el umbral de la cocina. Él comió. La consulta que se había presentado sobre los títulos de propiedad de la finca Voss, como Eleyanena había sabido desde el principio, no se iba a resolver rápidamente. La había presentado ella misma a través de un abogado en Londres. Él había aceptado actuar como intermediario por una tarifa que ella había pagado durante 3 años, con dinero que su madre había mantenido oculto de la manera en que las mujeres de sus circunstancias particulares aprenden a ocultar las cosas. No por miedo, sino por previsión, porque la previsión es la única herencia disponible cuando todo lo demás ha sido arrebatado. La consulta era específica. Citaba fechas, cantidades y firmas, y nombraba a un escribano en particular que había sido empleado por el abogado del duque en el momento de la transferencia, y que, Eleyanena tenía razones para creer, todavía estaba vivo y en posesión de una memoria que, debidamente asistida, podría resultar útil. No tenía prisa. No había tenido prisa durante 2 años y 7 meses. La paciencia no era pasiva para Eleyanena. Era estructural, el elemento de carga de todo lo que hacía. Pero algo estaba sucediendo, en el ala este de Ashford Park, que no había planeado. Y era esto. La cocina se había vuelto real de una manera que amenazaba con complicarse. Sabía que el duque la estaba investigando. Lo sabía porque la señora Doyle se había vuelto en las últimas semanas un poco más atenta de lo que justificaba el impacto real de Eleyanena en el funcionamiento de la casa. Se detenía en el pasadizo a horas extrañas, haciendo preguntas sobre proveedores y cantidades. Preguntas que tenían la forma de una conversación casual, pero la estructura de una recopilación de información. Lo sabía porque el señor Hartley, que había estado revisando las cuentas de la finca a su manera habitual y minuciosa, había comenzado a lanzar un tipo particular de mirada a la columna de gastos, la que representaba el aprovisionamiento de la cocina este. Una mirada que no era del todo preocupada, pero que se acercaba a ello. Lo sabía porque el propio duque había vuelto a la cocina en 3 ocasiones desde la primera visita, y en cada ocasión se había quedado un poco más que la anterior. La segunda visita había sido breve. Se había quedado en el umbral durante unos minutos con el pretexto de preguntar sobre el estado del muro de la lechería, el que se unía a la cocina este por fuera, y ella había respondido a sus preguntas sobre el muro de la lechería con total precisión, y no había ofrecido nada más, y él se había ido. La tercera visita había entrado. Había caminado hasta la ventana, había mirado a través de la estameña reparada hacia el patio de los establos, con las manos a la espalda,
y se había quedado allí, en un silencio que no era incómodo, pero que estaba cargado de alguna manera. Kella observó con cuidado, como si estuviera esperando que algo sucediera o se dijera. Y cuando ninguna de las dos cosas ocurrió, se dio la vuelta y se fue sin explicación. La cuarta visita, se había quedado el tiempo suficiente para preguntar sobre el jardín amurallado. No había hablado mucho en ninguna de ellas. Se había movido por los bordes de la cocina con la cuidadosa atención de un hombre que intenta entender algo que se resiste a sus métodos habituales de comprensión. Había mirado el jardín amurallado en una tarde fría, de pie en el hueco del muro por donde el gato la había guiado por primera vez. Y ella se había quedado a su lado. Y habían mirado juntos los bancales desnudos con sus marcas de verde, las cebollas de invierno, la col rizada resistente que había plantado antes de la helada, el romero que ya planeaba su regreso. Y él no había dicho nada durante un largo rato. Luego, mi madre cultivaba cosas aquí. Ella no dijo nada. Dejó que la información se asentara. Lo mandé cerrar, dijo él. Y ella pudo oír bajo la sencillez de la declaración algo que no era nada sencillo. La complicada aritmética del dolor y la culpa que la gente realiza cuando ha hecho algo que aún no se ha admitido a sí misma que fue un error. Ella dijo que era muy buena tierra. Había estado esperando. Él la miró entonces. Una mirada directa. Del tipo que no solía dar. Del tipo que sugería que había dejado de lado algún mecanismo practicado por un momento. ¿Para qué?, dijo él. Para que alguien le prestara atención, dijo ella. Él desvió la mirada. En algún lugar del jardín amurallado, todavía desnudo, todavía paciente, el gato apareció en lo alto del muro sur, equilibrado allí de esa manera completa y autosuficiente de los gatos, y los observó a ambos con la indiferencia democrática de algo que no pertenece a nadie, y que, por lo tanto, no tiene nada que representar. El duque casi sonrió. Fue algo pequeño, imperfectamente controlado, y terminó muy rápido. Pero Eleyanena lo vio, y lo anotó en el libro de contabilidad. No le había dicho a nadie en Ashford Park quién era. Esto había requerido durante los meses un cierto esfuerzo sostenido. No el esfuerzo de mantener una mentira, porque no había mentido, sino el esfuerzo de habitar un cuidadoso silencio en el que nunca se hacían las preguntas correctas. Había dado su nombre como Voss, su nombre real, porque cambiar el nombre es una mentira, y no estaba allí para mentir. No había dado ninguna información sobre su pasado que nadie hubiera pensado en preguntar, lo cual era su propia forma de respuesta a la pregunta de cuán visible puede una mujer elegir ser. El escribano, cuya memoria había pagado para asistir, se llamaba Patel, y había sido localizado a través del abogado de Londres en una pensión en Exeter. Y los documentos que había proporcionado, una copia, guardada todos estos años en una caja de hojalata, por razones que había dado como hábito profesional, pero que Eleyanena sospechaba que eran las razones de un hombre que había sabido en su momento que algo andaba mal, y había querido, en la aritmética privada de su conciencia, algo que demostrara que lo sabía. Ahora estaban en manos del abogado de Londres, que ya los había pasado a un letrado del tipo apropiado. El documento era un registro de alteraciones. El contrato que se le había presentado a Clement Voss el 14 de marzo, en lo que se había representado como la forma final acordada, no era el contrato que se había discutido. Se habían cambiado dos cláusulas, cambiadas de maneras que un hombre moribundo, un hombre que había confiado en el abogado que gestionaba el asunto, no había notado, y por lo tanto, había firmado algo que cedía considerablemente más de lo que había acordado ceder. Eleyanena lo sabía desde la última semana de su padre, cuando él le había puesto en la mano un papel doblado que había estado guardando. El borrador, su borrador, el que él mismo había anotado con su letra menguante. Las cosas que él pensaba que estaban acordadas. Y la había mirado con los ojos de un hombre que entendía demasiado tarde que alguien se había aprovechado de él. Alguien que había confiado en la probabilidad de que no tuviera la fuerza para hacer nada al respecto. Ella le había prometido que lo haría. Ella cumplía sus promesas. Las cumplía como mantenía su cocina. Metódicamente, sin drama, con el entendimiento de que una cosa debidamente cuidada finalmente dará sus frutos. Era enero, cuando el duque de Ashford llegó a la cocina
de una manera diferente. Ella supo la diferencia antes de darse la vuelta, porque se había vuelto muy hábil en leer las cualidades particulares del silencio que precedían a sus llegadas. Y este silencio era más pesado que los otros, más pesado y sostenido de manera diferente, como algo que se lleva con cuidado porque es frágil o porque es importante. No se dio la vuelta de inmediato. Terminó lo que estaba haciendo. Estaba reduciendo un caldo, y el caldo no se detiene cortésmente. Y luego se dio la vuelta. Él sostenía una carta, no con la firmeza de un hombre al mando, sino con la cuidadosa precisión de un hombre que controla una tendencia a sostener algo con demasiada fuerza. Ella reconoció el papel de carta. Había tenido motivos para familiarizarse durante el último año con el papel de carta utilizado por ciertos despachos de abogados en Londres. Su nombre es Voss, dijo él. Ella no apartó la mirada. Sí, Clement Voss era mi padre. Lo dijo claramente, sin inflexión, de la manera en que se dice algo que has dicho en tu propia mente 10.000 veces, y que hace mucho tiempo que has superado la capacidad de herirte cuando se dice en voz alta. Murió creyendo que un contrato que firmó era el que había acordado. No lo era. El duque no dijo nada. La carta estaba en sus manos, y sus manos no estaban del todo quietas. Un leve temblor apenas visible, del tipo que pertenece a un hombre cuyo cuerpo está respondiendo a algo antes de que su mente haya terminado de decidir qué hacer al respecto. Yo no lo sabía, empezó él. Usted firmó las instrucciones, dijo ella, en voz baja, no enfadada, de la misma manera que el agua no está enfadada por ser un río. Usted contrató al abogado, que contrató al escribano, que hizo las alteraciones. Si usted conocía el mecanismo específico, es una pregunta que he dejado para los tribunales, porque en realidad no es la pregunta que me concierne. Entonces, ¿qué pregunta le concierne? Ella lo miró fijamente. Detrás de ella, el caldo hervía a fuego lento con su sonido lento y atento. Lo que usted haga ahora, dijo ella. El silencio que siguió no estaba vacío. Tenía peso y textura. El tipo de silencio que se forma cuando algo que se ha estado moviendo muy rápido durante mucho tiempo finalmente se detiene, y todo el aire a su alrededor se pone al día. El caldo hervía a fuego lento detrás de ella. El gato, que había estado en algún lugar en las sombras cerca de la estufa, se movió sin hacer ruido al centro del suelo, y se sentó como si hubiera estado esperando precisamente este momento para posicionarse como un testigo neutral. El duque miró a Eleanena y ella lo miró a él, y no había nada entre ellos. Ninguna actuación, ninguna cuidadosa vacuidad, ninguna superficie controlada. Quizás por primera vez desde que había llegado a Ashford Park. En ese momento, parecía un hombre que había estado cargando algo durante mucho tiempo, y al que se le acababa de pedir por primera vez que lo dejara y lo mirara claramente. Ella no lo ayudó. No había llegado tan lejos para hacerlo más fácil de lo necesario, pero esperó, lo cual era su propia forma de generosidad, y lo vio llegar, en el largo silencio de esa cocina de enero, a lo que fuera que necesitara llegar. «Cooperaré», dijo él al fin, «con los procedimientos, plenamente». Ella asintió una vez. Pasó un año. Más técnicamente, 14 meses, que contienen un enero, un febrero y otro diciembre. Contiene en este caso una serie de procedimientos legales llevados a cabo con la cuidadosa paciencia de personas que tienen buena documentación. Un acuerdo que devolvió a Eleanena Voss y a su madre el molino en Harrow Common y las tierras adjuntas, junto con una suma que cubría aproximadamente los años de pérdida. Un reconocimiento formal de que el contrato original había sido alterado sin el conocimiento o consentimiento de Clement Voss. El molino requería reconstrucción. Eleanena la supervisó personalmente. Se quedó en Harrow durante 6 meses, mientras su madre, que era más pequeña de lo que solía ser y se movía más lentamente, y que lloró solo una vez en privado en el jardín que había mantenido todos estos años, gradualmente volvía a ser alguien que se erguía más plenamente. El molino era un buen molino. Siempre había sido un buen molino. Las piedras estaban en buen estado, y la rueda solo necesitaba atención. Y Eleanena pasaba sus mañanas en la maquinaria, y sus tardes revisando las cuentas, y sus noches en el pequeño escritorio junto a la ventana de su antigua habitación.
que todavía olía como siempre había olido, a madera y harina, y al frío particular de una casa que ha sido calentada por el dolor durante demasiado tiempo, y que ahora está aprendiendo cautelosamente a ser cálida de nuevo. No pensaba en Ashford Park, pensaba en el rendimiento del campo sur y en la reparación de la valla este, y en la cuestión de si ampliar la capacidad de molienda antes de la primavera. Estas eran preguntas concretas y con respuesta, y les dedicó toda su atención, que era lo que las preguntas concretas y con respuesta merecían. Pensaba en los hombres que había contratado para trabajar en el molino, buenos hombres, cuidadosos con las piedras, que habían llegado la primera mañana con la cortesía ligeramente formal de personas inseguras sobre con qué tipo de empleador estaban tratando, y que al final de la primera semana lo habían entendido. Los alimentaba bien, siempre alimentaba bien a la gente cuando tenía los medios para hacerlo. No era una estrategia, o no solo una estrategia. Era simplemente la forma más eficiente de honestidad que conocía. Una buena comida dice, sin necesidad de que nadie lo diga en voz alta, que la persona que la hizo te consideró digno del esfuerzo. Y hay muy poco que comunique más claramente que eso. Pero la cocina en Ashford Park todavía se usaba. Esto sorprendió a la nena la primera vez que volvió. Fue en el abril del segundo año, a petición escrita del duque, por razones que no había entendido de inmediato y que había decidido investigar antes de decidir cómo se sentía al respecto. Llegó y encontró el jardín amurallado en un estado de extraordinaria productividad. Alguien había continuado su trabajo durante el invierno y hasta la primavera. Lo había ampliado, de hecho, añadiendo bancales y un nuevo invernadero frío, y un sistema para recoger el agua de lluvia del tejado de la lechería que era más sofisticado que cualquier cosa que ella hubiera diseñado. Las lechugas se habían resembrado en elegante abundancia. El romero, con su confianza característica, se había instalado a lo largo de todo el muro sur. Había nuevas plantaciones que ella no había puesto, habas en hileras disciplinadas a lo largo del bancal norte. Un grupo de hierbas resistentes que reconoció como la influencia de la señora Hartley. Y en la esquina donde había estado el viejo montón de compost, un nuevo montón ordenado. Se convertía lentamente en la cosa oscura y excelente que debía ser. Los árboles en espaldera a lo largo del muro sur habían sido podados. Recientemente y con conocimiento. Los cortes eran limpios y deliberados. Alguien había estado prestando atención. Alguien había aprendido. El gato estaba en el muro. La miró con la expresión de algo que ha estado manteniendo las cosas en su ausencia, y desea que esto se note sin que se haga un escándalo. Ella extendió la mano. Él empujó su cabeza contra su palma una vez, brevemente, y luego saltó al jardín con el comportamiento de alguien que vuelve a asuntos más importantes. El duque esperaba junto a la estufa. Parecía diferente, no dramáticamente. Seguía siendo un hombre alto y anguloso que había pasado la mayor parte de su vida desarrollando una útil vacuidad, pero había algo menos defendido en sus ángulos, menos cuidadoso en ser ilegible. La cocina se había mantenido en su ausencia. El suelo de pizarra estaba limpio. La estufa crepitaba con calor. Había cebollas trenzadas y colgadas de la viga que ella había puesto en noviembre, con cuerda prestada y una gran dosis de paciencia. «¿La mantuviste en funcionamiento?», dijo ella. No era una pregunta. La señora Hartley la supervisa. Tom, de los establos, se encarga del jardín. Hizo una pausa. El personal acordó que debía continuar. Ella miró alrededor de la cocina que había creado a partir de una ruina, en un invierno que había sido el más frío que podía recordar. Con 7 peniques y una determinación que había heredado de un hombre que había confiado en la persona equivocada, y que al final había descubierto que su hija no cometería el mismo error. Las hierbas colgadas eran diferentes de las que ella había colgado, de esta temporada, de esta primavera, pero colgaban del mismo gancho en el mismo tramo de aire cálido sobre la estufa. La vasija en el estante era la misma vasija. El trozo de pizarra del gato detrás de la estufa tenía la hendidura de muchos meses de uso, una pequeña característica geográfica del suelo de la cocina ahora. Un lugar que había sido visitado tan a menudo que se había vuelto permanente. «Todo crece», dijo ella, lo cual no era todo lo que quería decir. Cuando ya no está solo. Él cruzó la cocina, se movió con la particular deliberación de alguien que ha decidido hacer algo
y se ha comprometido a no dudarlo. Y se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella fuera consciente del calor de la estufa detrás de ella, y del calor de él, que no eran el mismo calor, pero ambos eran reales. Lo sabía, dijo él. No el mecanismo, no lo que se hizo específicamente. Pero sabía que la oferta era mejor de lo que debería haber sido, y no pregunté por qué. Él sostuvo su mirada. Te estoy pidiendo que me digas si eso es el tipo de cosa que puede ser. Ya lo ha sido, dijo ella. Para eso fueron los últimos 14 meses. Él guardó silencio por un momento. Entonces, ¿y ahora? Ella miró la cocina, el pan en el estante, dejado por la señora Hartley, quien había sabido que el Elanena venía antes de que el Elanena le hubiera dicho a nadie que venía. Al gato, visible a través de la ventana, reinstalado en el muro del jardín. Como si todo el asunto hubiera sido algo menos dramático de lo que podría haberse manejado. Al Romero a lo largo de la cálida piedra del muro sur, que no había querido nada más que tiempo y las condiciones adecuadas para convertirse en sí mismo. Ahora, dijo ella, pensé que podría echar un vistazo al campo sur. La tierra a lo largo de ese borde tiene buen drenaje y la orientación es hacia el este. Se podrían cultivar muchas cosas allí con la atención adecuada. Él casi sonrió de nuevo. Esta vez fue menos imperfectamente controlado. «Estás hablando del campo», dijo él. «Estoy hablando», dijo ella, «del campo». Afuera, la luz de abril caía larga y cálida, y particular sobre el jardín amurallado. El tipo de luz que no pide nada y no promete nada, excepto que volverá mañana si estás aquí para recibirla, que es, al final, la única promesa que vale algo. El humo de la chimenea de la cocina, se elevaba hacia un cielo que era del color de algo que comienza, en lugar de algo que termina. Y la finca de Ashford Park yacía a su alrededor. Toda su complicada historia, toda su injusticia, y su espera, y sus posibilidades a medias conocidas. Tan viva como había estado cuando una mujer llegó con 7 peniques y una lista en la cabeza, y comenzó.